Llegamos a la 44ª clase del curso de latín desde cero en academialatin.com y vamos a continuar un poquito más con la poesía. En este caso vamos a ver las nociones elementales de métrica. Vamos a ver lo más importante sobre la métrica latina, íntimamente relacionada y dependiente de los conocimientos de nociones elementales de prosodia, es decir, la clase anterior. Si no te la has hecho, pues obligatoriamente te tienes que hacer primero esta clase, luego vuelves a esta y vamos al lío, ¿no? Entonces, vemos aquí que hay información que, bueno, tampoco recomiendo aprendérsela toda, pero bueno, la vamos a explicar al menos, ¿no? Entonces, unidades de la métrica latina, el pie y el metro, el verso, la estrofa, luego, muy importante, el hexámetro dactílico y luego licencias métricas y la sinalefa, que no es exactamente una licencia métrica, pero bueno, lo meto ahí por meterlo en algún lado, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Unidades de la métrica latina. El verso, sabemos todo el mundo lo que es un verso, ¿vale? Entonces, el verso es una línea, ¿vale? Un renglón de la poesía, eso es un verso. Es la unidad fundamental en el sistema rítmico métrico latino. Los versos están formados por otras unidades menores, el pie o el metro, que algunas veces son intercambiables, otras veces no, lo vamos a explicar ahora, y ocasionalmente está integrado en otras unidades mayores, las estrofas. También deberíamos saber lo que es una estrofa en español, ¿no? Pues un conjunto de versos, ¿vale? Lo que en la prosa es un párrafo, ¿vale? Pues en la poesía se llama estrofa. Entonces, vamos a ver esto del pie y el metro. Esto realmente no es súper importante, ¿vale? Pero bueno. El pie es la mínima unidad métrica significativa, como mínimo tiene 2 sílabas y en él hay un tiempo fuerte o marcado y otro débil. Lo que produce el ritmo es la alternancia de esos tiempos fuertes y débiles, ¿no? Entonces, esto es lo que había dicho en la clase anterior, de que en la poesía latina y griega es muy importante precisamente esto, ¿no? Lo que produce el ritmo, ya sabemos que la poesía tiene esta propiedad de ser como musical, de hecho muchas veces se acompaña de música, las canciones, ¿no? Entonces lo que produce el ritmo en latín es precisamente esta alternancia de tiempos fuertes y débiles, también muy importante, muy relacionado con la cantidad larga o breve, ¿vale? En los tiempos fuertes suele haber sílabas largas, aunque no obligatoriamente. En los débiles, indistintamente, hay sílabas largas y breves. Bueno, esto no es súper importante, insisto. Las diferentes combinaciones de estas sílabas largas y breves dan lugar a diferentes pies. Los más importantes son los siguientes. Entonces, tenemos pies de 2 sílabas y tenemos pies de 3 sílabas. Y ahora vemos que en negrita pongo los que son realmente más importantes, lo que nosotros vamos a mencionar más, ¿no? Tenemos el jambo, es decir, tenemos breve, larga, acentuada, y el dáctilo. Sabemos que nosotros lo que vamos a medir principalmente son los hexámetros dactílicos. Entonces, pues como nos podemos imaginar, los hexámetros dactílicos están compuestos típicamente de dáctilos, ¿vale? Ahora, una curiosidad que además es útil, vamos a decir. ¿Por qué se llama dáctilo? Bueno, pues un dáctilo en griego es un dedo, ¿vale? Entonces, se llama dáctilo precisamente porque vemos que un dáctilo prototípicamente es larga, breve, breve, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Porque esta falange, sí, se llama falange, creo, ¿no? Sí. Entonces, esta falange es más larga y luego estas dos falanges son más breves, ¿no? Entonces, un dáctilo es eso, ¿no? Larga, breve, breve, ¿vale? Entonces, nos acordamos. Y de paso aprendemos una palabra griega, dáctilo. ¿Vale? Y luego el jambo, también para acordarnos, ¿no? Este jambo que tiene así un nombre muy sonoro. Pues, por ejemplo, en la poesía inglesa, y estoy hablando incluso de la poesía inglesa actual, ¿vale? O moderna. En la poesía inglesa se usa mucho el ritmo jámbico. Entonces, por ejemplo, en el famoso verso de Shakespeare, ¿no? To be or not to be, this is the question, ¿no? Entonces vemos que es ta-ta, 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 ¿no? To be or not to be, this is the question, ¿vale? Entonces, jambo. Y nos quedamos ya con estas dos cosas, ¿vale? El dáctilo, el dedito, y el jambo, to be or not to be, ¿vale? Bien, y luego los otros que no... Bueno, pues aquí los tenéis si os sirve, y si no, pues seguimos. Clasificación de los pies.
Los pies pueden clasificarse desde diversos puntos de vista. Ahora, yo esto no me lo sé, ¿vale? Pero lo vamos a ir, es decir, no me lo sé de memoria, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a leer y lo vamos a mencionar, ¿vale? Los pies pueden clasificarse desde diversos puntos de vista. Por su importancia para el ritmo se clasifican en fundamentales o secundarios o sucedáneos. Son pies fundamentales el jambo, el troqueo coreo, el dáctilo y el anapesto, que forman los 4 tipos de ritmo existentes en latín. Son secundarios los demás pies que se utilizan en sustitución de los anteriores. Bueno, al final me lo he pensado mejor y directamente me voy a saltar todo eso porque es que realmente no sirve, ¿vale? Entonces no vamos a perder el tiempo, no lo voy a perder yo, no os lo voy a hacer perder a vosotros. Vamos directamente al verso, que ya es algo más útil, ¿vale? Por supuesto, si necesitáis saber todo lo del metro y todo eso, os lo estudiáis ahí, os lo leéis y ya está, pero como digo, yo eso realmente nunca lo he usado en mi vida, así que bueno. Vamos allá. El verso es la unidad fundamental y se denomina indicando el número de pies o metros, entonces por eso hexámetro, ¿vale? Es decir, hexa 6, ¿vale? Entonces, un hexámetro dactílico es el número de pies, hexámetro, y el ritmo que lo forma, dactílico, ¿no? Recordemos, el dáctilo, ¿no? Entonces, hexámetro dactílico porque tiene 6 pies, que son concretamente 6 dáctilos, ¿vale? Por ejemplo, un tipo de verso es el hexámetro dactílico, que es el que tiene 6 metros con un ritmo dactílico. Los versos acaban siempre con final de palabra, entonces no hay, o en principio no hay cosas raras de que un verso acabe en mitad de una palabra y luego haya una especie de encabalcamiento salvaje ni nada de eso, ¿no? La última sílaba de los versos es métricamente indiferente, es decir, la última sílaba de los versos no importa si es larga o es breve, no importa. Entonces eso va a ser siempre... Lo primero que vamos a hacer cuando estemos midiendo los versos es ir a la última sílaba y decir indiferente. Y ya nos quitamos esa medida, ¿no? Si atendemos al final de los versos, estos pueden ser catalécticos cuando tienen una sílaba de menos, entonces vemos que esto tiene pinta de que está malito, ¿no? Pues por eso, ¿no? Porque está malito porque tiene una sílaba de menos del esquema métrico teórico completo, o hipermetros son los versos a los que les sobra una sílaba al final, ¿no? Hipermetros, es decir, que tiene supermetro, ¿no? Por así decirlo, tiene una sílaba de sobra, pero que se lide con el principio del verso siguiente. Ahora vamos a ver qué es esto de la elisión, ¿no? Pero bueno, esto no es lo frecuente, ¿vale? Esto de que sean catalécticos, de que sean hipermetros. Entonces, nosotros vamos a medir versos normalitos, ¿vale? Sin cosas demasiado raras ni locas. Luego, la cesura. Cuando un verso tiene 11 o más sílabas, hay una o varias cesuras. Las cesuras también nos tiene que sonar de la poesía española, ¿no? Que se supone que hemos estudiado, ¿no? Las cesuras son un corte en el ritmo establecido por convención. La cesura casi siempre coincide con final de palabra y solo excepcionalmente aparece entre los dos miembros de una palabra compuesta. Por ejemplo, bueno, ahora no se me viene ningún ejemplo, ¿no? Pero bueno, palabras compuestas, pues como su propio nombre indica, entre los dos miembros de la compuesta, pues ahí puede ocasionalmente aparecer una cesura, pero bueno. O entre palabra normal y una enclítica. Recordemos el famoso que enclítico, ¿no? Las cesuras, sobre todo las principales, están en medio de un pie. Si estuviera al final sería una diéresis, por ejemplo, la diéresis bucólica al final del cuarto pie del hexámetro dactílico y después de una puntuación fuerte. Esta es una de las cosas que yo realmente no me sé tampoco. No hay que confundir cesura con pausa, aunque pueden coincidir. ¿Vale? Entonces, pues, bueno, esto de las cesuras, luego vamos a ver el esquema del hexámetro dactílico y vamos a ver las cesuras principales. Pero que, como digo, que realmente eso, a menos que estemos ya muy comprometidos con la causa, pues no tiene mayor interés, ¿no? Entonces, vamos con la estrofa. En latín es usual que un mismo verso se repita en serie indefinidamente. Entonces, igual que, por ejemplo, cuando habréis estudiado el poema de Miocid, ¿no? Que sabemos que son versos, un verso detrás del otro, pero que no están agrupados en estrofas ni nada de eso, sino que es simplemente lo que digo aquí. Bueno, en español se suele hablar de una tirada indefinida de versos, ¿no? Entonces, pues básicamente lo mismo, ¿no? Un verso se repite en serie indefinidamente, ¿no? Es decir, un verso detrás del otro y pueden ser 5 versos, 10, 1000 versos, ¿vale? No hay un límite, no hay ninguna estructura superior ni nada de eso. No obstante, también pueden aparecer versos combinados formando estrofas. Como digo, esto no es tan frecuente. Lo normal, por ejemplo, en la Eneida, los grandes poemas épicos,
es eso, ¿no? La tirada indefinida de versos, hexámetros dactílicos concretamente. Las estrofas más sencillas están formadas por dos versos, como vemos aquí, este poema de Catulo, y reciben el nombre de dístico. Dístico porque son dos, ¿vale? Por ejemplo, el dístico elegíaco, que es básicamente la estrofa más frecuente, ¿vale? Está formado por un hexámetro, entonces este es el hexámetro, y un pentámetro 5 metros, un hexámetro 6, un pentámetro 5, por eso el hexámetro lógicamente es más largo, el pentámetro es más cortito, ¿no? Entonces pues nada, aquí tenemos un ejemplo y ya está. En la poesía lírica son frecuentes las estrofas de 4 versos, tetrásticas, como la estrofa sáfica, ¿no? Relacionada con la poetisa griega Safo. Vale, entonces vamos ya a lo que realmente nos importa o debería importarnos más, ¿no? El hexámetro dactílico, que es lo que vamos a estar midiendo. El hexámetro dactílico está compuesto por 6 dáctilos, ¿vale? Por eso hexámetro, y luego dactílico por dáctilo. El último de ellos, cataléctico. Los 4 primeros pies pueden ser sustituidos por espondeos, bueno, esto no importa mucho, ¿no? Excepcionalmente el quinto también, en cuyo caso el verso recibe el nombre de hexámetro espondaico, no importa. Si todos los pies son espondeos, recibe el nombre de hexámetro holoespondaico, no importa, ¿no? Entonces, como lo que sí voy a explicar un poquito, me voy a detener en esto, ¿no? El último de ellos, cataléctico, ¿no? Entonces tenemos aquí primer pie, segundo pie, tercer pie, cuarto pie, quinto pie, sexto pie, y vemos que el esquema teórico es, la raya sextas horizontales larga es larga. Entonces, la primera sílaba siempre es larga, ¿vale? Entonces vemos que la primera sílaba siempre es larga, mientras que la segunda sílaba puede ser o larga o dos breves. Habíamos dicho que una larga equivale a dos breves y que dos breves equivalen a una larga, ¿no? Entonces, la primera sílaba siempre tiene que ser larga y siempre, cuando se lee la poesía, o supuestamente cuando se lee la poesía, va acentuada, y luego la segunda es o larga o dos breves. Pero luego en el sexto pie hemos dicho el último de ellos cataléctico. Entonces vemos que la última parte puede ser simplemente una sílaba breve, ¿vale? Una sílaba breve, por tanto, vemos que es la mitad, o puede ser larga, ¿vale? Entonces, eso es lo que significa cataléctico. Ya está. Al ser un verso largo, el hexámetro tiene al menos una cesura. En los hexámetros latinos, la cesura más común es la pentemímera, ¿no? La pentemímera, ¿por qué se llaman triemímera, pentemímera, heptemímera? Luego la trocaica esta que tiene cosas raras, ¿no? Entonces, triemímera, porque es 1, 2, 3, cesura. Luego, pentemímera, porque es 1, 2, 3, 4, 5, cesura. Y la heptemímera, hepta, 7, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cesura, ¿vale? Por eso se llaman como se llaman estas cesuras, ¿vale? La cesura más común es la pentemímera, ¿vale? Esta de aquí. Cuando esta cesura no aparece, suele aparecer una combinación de 2 o 3 cesuras que suelen ser la triemímera, la heptemímera y la trocaica. También puede aparecer la diéresis bucólica al final del cuarto pie. Bueno, no importa, ¿no? Vale, entonces, como digo, aquí tenemos el esquema básico teórico de un hexámetro dactílico. Entonces tenemos, como vemos, 6 pies. Luego, cada pie tiene, en principio, una larga. La primera siempre es una sílaba larga, acentuada. Y luego vamos a tener o dos breves o una larga, independientemente, ¿vale? Y luego, pues, así todo hasta el sexto pie, que como hemos dicho, es cataléctico, ¿vale? Y aquí tenemos ya un ejemplo concreto de un verso de la Eneida de Virgilio, ¿no? Entonces tenemos aquí ecce manus juvenem interea posterga revinctum, ¿no? Entonces tenemos aquí que efectivamente tenemos una larga, breve, breve, larga. Ahora tenemos una cesura triemímera, breve, breve. Y ahora aquí vemos, esto lo vamos a explicar en las licencias métricas, ¿vale? Tenemos que esto se elimina, no cuenta. Entonces tenemos larga, breve, breve, larga, larga. ¿No? Entonces vemos que podemos, lo más común, lo más frecuente es tener larga, breve, breve. Pero también podemos tener larga, larga. Luego, larga, breve, breve, larga, y la última no importa, es lo que habíamos dicho, ¿no? La última es indiferente, entonces pues
podemos decir no marcarla, o lo que se suele hacer muchas veces también es decir indiferente, hacerlo así, ¿no? Poner las dos cosas, la larga y la breve, como en plan diciendo no importa si es larga o breve. También algunas veces se pone como una especie de X, ¿no? Una X así arriba. En fin, no importa, no importa. Aunque sabemos que este acusativo, el acusativo, la U del acusativo singular es breve, ¿no? Pero no importa, ¿no? Bien. Entonces, pues ya está, ¿no? Y vamos a explicar ya las licencias métricas. Las licencias métricas son recursos poéticos que el artista puede usar por necesidades de versificación o estilísticas, aunque hemos de considerarlas como excepciones. Es decir, tenemos aquí las 4 licencias métricas principales. No pensemos que las licencias métricas están apareciendo todo el rato, ¿no? Estas son excepciones. Lo normal es que no aparezcan, pero pueden aparecer, ¿vale? Las más importantes son estas 4. 1. Hiato. No se realiza la elisión correspondiente, sino que se consideran 2 sílabas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es esto de la elisión? Pues la elisión es elisión o sinalefa, ¿vale? Es lo mismo en la métrica latina, es lo mismo, ¿no? La elisión o la sinalefa. Ahora vamos a explicar qué es la sinalefa, la elisión, ¿vale? Diéresis. Un diptongo es considerado como 2 sílabas distintas, ¿vale? Entonces, igual que en español, ¿no? Una diéresis, ahora no se me ocurre tampoco ningún ejemplo, ¿no? Pero muchas veces quizá hemos visto que en español nos puede aparecer, pues yo qué sé, imaginemos, ¿no? Hay, bueno, hay, así, ¿no? Y hay, en principio, en español es un diptongo, ¿vale? Entonces, pues, hay, y ya está. Pero algunas veces nos aparece esta diéresis en español, ¿no? Y esta diéresis, que sabemos que en español en principio la diéresis solo se usa en la U tipo paragüero y pingüino, y ya está. Pues cuando aparece esto en la poesía española, lo que quiere decir es precisamente que no es un diptongo, sino que no es ay, sino que es ai, ¿vale? Pues igual en latín puede pasar, ¿no? Una diéresis, un diptongo, por ejemplo, imaginemos ae, que en principio es un diptongo. Pues bueno, puede haber una diéresis que no se escribe, ¿vale? Pero que simplemente cuando nosotros estemos midiendo, si no nos sale la medida, pues tenemos que suponer que en algún punto ha habido una diéresis, ¿vale? Entonces, esa es la diéresis. Luego, la sinéresis o sinícesis se forma un falso diptongo que no lo es originalmente, ¿vale? Entonces, un hiato, algo que originalmente es un hiato, forma un diptongo, ¿vale? Básicamente lo contrario de la diéresis. Y luego la consonantización se toma como consonante la I o la U vocálica. Vale. Luego, la sinalefa. Esto, como había dicho al principio de la clase, estas son licencias métricas. Esto puede ocurrir, pero no es normal que ocurra, ¿vale? No es en absoluto frecuente, y menos aún en los tipos de versos que nosotros podamos medir en este nivel, ¿no? Pero luego, la sinalefa, esto lo normal es que sí ocurra, ¿vale? La excepción es cuando tenemos un hiato, pero el hiato es lo raro. Lo normal es que tengamos efectivamente la sinalefa o la elisión. No es propiamente una licencia métrica, sino que lo normal es que actúe. Es decir, hemos de esperar que sí actúe. Cuando una palabra cuando una palabra acaba en vocal o en vocal seguida de M, entonces vemos que esto es en principio un poco raro, ¿vale? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, vocal seguida de M, y la palabra siguiente empieza por vocal o H seguida de vocal, porque ya sabemos la H es muda en latín igual que en español. Se elide a efectos métricos la vocal o vocal más M, ¿no? Entonces por eso tenemos aquí vocal más M al final de la palabra, ojo, al final de la palabra, y luego la siguiente empieza por vocal, entonces se pierde esta sílaba y empezamos a contar ya a partir de la siguiente. Es decir, se pierde no esta sílaba, sino la vocal y la M, y se empieza a contar a partir de aquí. Se elide a efectos métricos la vocal o vocal más M con la que finaliza la primera palabra, ¿vale? Entonces, esta no cuenta y empezamos a contar a partir de aquí. Luego, si la segunda palabra es la forma es o est del verbo sum, se produce aféresis o prodelisión, ¿vale? Es decir, básicamente es lo mismo, pero lo que se pierde no es la parte de la palabra anterior, sino que lo que se pierde es la E del verbo, ¿vale? Es decir, se pierde, imaginemos, ¿no? Que también tenemos you, we,
est. No sé en qué contexto podría tener esto sentido, pero no importa, ¿no? Entonces, cuando tenemos esto, pues lo que se pierde es esto, pero lo que tenemos aquí es la segunda o la tercera persona del verbo sum, entonces esto no es lo que se pierde, sino que lo que se pierde es esto, ¿vale? Pues ya está. Tampoco es súper frecuente, ¿vale? A ver, es más frecuente y además incluso en algunas ediciones, sobre todo de teatro, aparece incluso ya eliminada. A lo mejor aparece como un apóstrofo o algo, ¿no? Pero bueno, nada, ya tenemos la explicación. Yo sé que es mucha teoría. La clase anterior, esta clase, mucha de la teoría que ya lo he ido comentando, que ni siquiera yo me la sé, ¿vale? Lo que sí sé es medir versos, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer y conforme midamos estos versos de la Eneida, pues vamos a ir aplicando lo que realmente es útil, ¿vale? Entonces, pues nada, nos volvemos a la página principal del módulo y vamos a medir versitos. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que hayas aprendido, repasado, ¿por qué no?, disfrutado. Y si quieres continuar con el aprendizaje y la práctica del latín, pues ya sabes, teoría, análisis morfosintáctico, traducción, entre otras muchas cosas, no te pierdas el curso completo de latín desde cero en academialatin.com/latín. Nos vemos.